Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video, esperando sea de su agrado. Al final pueden dejar sus comentarios. Y ahora, comenzamos. El tema que veremos el día de hoy se llama Panorama del Periodo. El aprendizaje esperado que tenemos que lograr es conocer los procesos históricos más importantes desde el periodo posclásico del México antiguo y el desarrollo de la conquista hasta el establecimiento y consolidación del virreinato de la Nueva España. Al hablar del México antiguo podemos mencionar que los totonacos vieron en Hernán Cortés un aliado aceptable para sacudirse el dominio mexica, y sería un disparate reprocharles esa alianza, pues no tenían modo de saber, por ejemplo, que después vendrían la viruela, la tosferina y el tifo, y que sus ciudades quedarían desiertas y sus milpas y huertas se convertirían con el paso del tiempo en pastizales. Los tlaxcaltecas cesaron su resistencia inicial y optaron por aliarse a los españoles, porque les pareció que esa alianza garantizaría precisamente la integridad de su territorio. Ellos no debían lealtad alguna a los mexicas, más bien, todo lo contrario, eran sus enemigos. La conquista de Tenochtitlán fue una victoria de los tlaxcaltecas, de los totonacos y de muchos otros grupos indígenas. Fue la última guerra del México prehispánico, dirigida sin embargo por un pequeño ejército que no pertenecía a esa historia. Los españoles no lograron la conquista del pueblo mexica solos. Muchos pueblos indígenas se les sumaron al proceso, y al mismo tiempo, la conquista y el sometimiento de los pueblos indígenas no fue inmediata. Tampoco dichos pueblos desaparecieron de un día para otro, borrando su presencia de nuestra historia. De hecho, en nuestro presente existen muchísimos pueblos indígenas, los cuales conservan su lengua, tradiciones e identidad cultural. No debes olvidar que al hablar de nuestras raíces estamos hablando de nuestro pasado indígena, pero también de nuestra raíz española, que llegó con la conquista y se consolidó con el virreinato español, y que nos ha dado desde el idioma que hablamos la mayoría de los mexicanos, así como muchísimas costumbres y tradiciones, es decir, somos un pueblo mestizo. A partir de la llegada de los españoles se puede dar por terminado el periodo posclásico del México antiguo. A partir de ese momento, poco a poco, se fue configurando en nuestro territorio una nueva sociedad integrada por distintos elementos culturales, incluso de diversas partes del mundo. En el periodo de la colonia también hubo, entre los habitantes de este territorio, personas provenientes del continente africano. En su caso, fueron traídos para trabajos forzados y empleados como esclavos. También se asentaron grupos de población asiática, principalmente comerciantes. La mezcla de todos estos grupos y prácticas culturales son la base que se encuentran incluidas en la diversidad de identidades que conformamos México. El posclásico. Su duración se estima en poco más de 600 años, pues abarca del 900 al 1521 de nuestra era. Se caracterizó por la intensa competencia militar entre los distintos pueblos mesoamericanos. En un primer momento, destacó la cultura tolteca, que ejerció una importante influencia cultural, y después de su declive, destacaron entre los siglos XIV y XV los mexicas, quienes fundaron en 1325 la ciudad de Tenochtitlán, desde donde ejercieron y expandieron un control político y económico a través del cobro de tributos. Otras culturas que se desarrollan durante este periodo fueron la totonaca, purépecha y tlaxcalteca. Pese a que cada pueblo tenía sus particularidades que lo hacían diferente al resto, compartieron rasgos comunes. Algo que todas las culturas mesoamericanas compartieron fue una alimentación basada en el maíz, el frijol y la calabaza, una escritura pictográfica, la construcción de pirámides de uso ceremonial, prácticas rituales como el juego de pelota, una religión politeísta, el uso de calendarios y sociedades jerarquizadas, así como el comercio y el intercambio de productos. Algo que seguramente no compartían era el idioma, pues se sabe que se hablaban muchas lenguas distintas en este territorio, como aún sucede en muchas regiones de nuestro país. Aunque nuestro pasado indígena lo conforman muchas y diferentes culturas, estos elementos eran compartidos por la gran mayoría de ellas. También, cada cultura manifestaba su identidad por medio de expresiones artísticas particulares, por su lengua, las características de sus ciudades, la manera de desarrollarse con su entorno, la región que habitaron
y la duración de sus procesos de desarrollo. Se puede decir que con la invasión y conquista de México Tenochtitlán en 1521 inició lo que conocemos como la colonia. Aunque este periodo tiene como antecedentes los viajes de exploración de portugueses y españoles, quienes buscaban nuevas rutas comerciales con Asia, entre esos viajes se encuentran los de Cristóbal Colón, quien exploró el Caribe y desde ahí se embarcaron las primeras expediciones a nuestro territorio, en 1517 por Francisco Hernández de Córdoba, en 1518 por Juan de Grijalva y en 1519 la de Hernán Cortés, todas motivadas por la búsqueda de riqueza y localización de metales preciosos. El proceso de invasión y conquista se desarrolló en varios momentos, desde el arribo de Hernán Cortés en 1519 hasta la caída de México Tenochtitlán en 1521. Esto independientemente de que muchas culturas indígenas continuaran resistiendo incluso por siglos. Por el contrario, en zonas alejadas de los principales centros y donde los naturales carecían de estructuras políticas, los españoles tuvieron muchos problemas para someter a sus pobladores. El periodo de la colonia comienza con la caída de México Tenochtitlán, pues a partir de ese momento la corona española se apropió de este territorio como una de sus colonias y le impusieron el nombre de Nueva España, hasta que culminó el proceso de independencia en 1821, es decir, tuvo una duración de 3 siglos. Sin duda fue un periodo de grandes transformaciones en todos los ámbitos políticos, económicos, sociales y culturales. En muchos casos los españoles aprovecharon las estructuras y formas de organización que ya existían, lo que ayudó a que el inicio de la vida política, económica y social no se viera tan modificada, lo que les facilitó a su vez el control y dominio del territorio. En el aspecto político, en el año 1535 es muy importante, pues en este momento arribó a este territorio el primer virrey, que era el representante del rey español en tierras americanas. A partir de ese momento comienza el periodo que conocemos como virreinato. Sin embargo, no se puede negar que, como resultado de la conquista, tanto militar como espiritual, y posteriormente con el virreinato, se dieron grandes cambios en todos los aspectos de la vida y de aquellas sociedades que antes habitaron lo que los especialistas llaman Mesoamérica. En el aspecto económico, además de la agricultura, la minería mantuvo la primacía con la explotación de yacimientos, principalmente de plata. El comercio se desarrolló de forma global. Algunos productos que nuestro territorio exportó al mundo fueron el cacao, el jitomate, el tabaco, el añil y la grana cochinilla. Además se incorporaron otras actividades económicas como la ganadería. La incorporación de ganado también se refleja en el cambio de alimentación de los habitantes. Además de la carne de res y de cerdo, se introdujeron otros productos como el trigo, el vino, los lácteos, los aceites y la caña de azúcar. Incluso el propio paisaje se transformó. Muchas tierras que antes eran solo para el cultivo pasaron a convertirse en pastizales para el ganado y la cría de animales domésticos. También las ciudades cambiaron. Las capitales indígenas se caracterizaban por tener pirámides y centros ceremoniales. Pasaron a convertirse en ciudades cuya principal característica fueron las iglesias y edificios de gobierno, además de la aparición de propiedad de rancheros y haciendas que modificaron las relaciones de las comunidades con los recursos naturales. Al inicio de la colonización se vivió una catástrofe demográfica, esto derivado principalmente por las epidemias, primero de la viruela y después de la tosferina, también de la tifoidea y tiempo después el cólera. Sumado a la extenuante carga de trabajo, este despoblamiento generó que se trajera mano de obra para trabajar en las minas y en los campos, e inició así un comercio de esclavos africanos. Antes de la invasión de los españoles había 11 millones de habitantes. 100 años después habían sobrevivido 1.500.000, es decir, una pérdida entre el 85 y 90% de la población originaria. Finalmente, durante la colonia, que se comprende del 1521 al 1821, sucedieron cambios políticos, económicos, sociales y culturales. Se impuso el virreinato como forma de gobierno. Se caracterizó por la presencia de un enviado o representante del rey en el territorio, lo que implicaba un mayor control de todos los asuntos políticos y económicos. En lo económico,
La minería se volvió la actividad más importante del periodo novohispano. El comercio permitió el intercambio entre América y Europa, incluso otros continentes como Asia, desde productos de consumo alimenticio hasta de uso para la vida cotidiana. También es relevante mencionar que se dio el proceso de mestizaje, tanto étnico como cultural. Bien, es así como termina este video, esperando haya sido de su ayuda para una mejor comprensión del tema, deseándoles continúen trabajando con sus actividades en tiempo y forma. No se les olvide dejar sus comentarios o dudas abajo del video y recuerden que un pueblo que no conoce su propia historia está condenado a repetirla. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.